Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que nos acompañe. Hoy vamos a platicar un tema que es muy vigente y que tiene que ver con la justicia electoral y la perspectiva de género. Y para hablar de este tema nos acompaña quien ha sido fundamental en la definición de algunos criterios desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora desde un tribunal colegiado, y me refiero a la magistrada Fabiana Estrada Tena. Ella es presidenta del Tribunal 24º en materia administrativa del primer circuito. Magistrada, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Erika. Gracias por la invitación y es siempre un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Y nos acompaña también quien conoce del tema, porque además lo ha trabajado, lo trabajó en la Suprema Corte, colaborando en algunas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, y es la jueza Almadelia del Valle. Ella está en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de trabajo del primer circuito. Jueza, qué gusto que nos acompañes, bienvenida. Gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Y pues quisiera platicar con ustedes de este tema que es tan actual y que es muestra de cómo las desigualdades que enfrentamos las mujeres se siguen viendo reflejadas en ese ámbito electoral también, Fabiana. ¿Coincides conmigo en que es reflejo de cómo sigue habiendo desigualdades y discriminación hacia la mujer? Coincido totalmente contigo, Erika. Las desigualdades que enfrentan las mujeres en la sociedad abarcan todos los ámbitos de la vida pública y privada. Bajo cualquier métrica, bajo cualquier parámetro, las mujeres no gozamos de los mismos derechos que gozan los hombres, eso es una realidad. Claro. Y esto se proyecta también en el ámbito de los derechos políticos electorales de las mujeres. Es una realidad que hay un piso disparejo, que hay desigualdades históricas, estructurales, que impiden la participación efectiva y el goce de los derechos políticos de las mujeres. Y esto, pues, es un problema de derechos humanos, es un problema que impide realmente que se pueda hablar de igual dignidad entre las personas. Sí, por supuesto, porque además hay que reconocer que es reciente, y en el marco de la conmemoración del reconocimiento del voto a la mujer, es reciente el reconocimiento del ejercicio de ese derecho político. Es algo que, aunque en la ley podemos estar reconocidos como iguales, lo cierto es que es hasta hace un par de años cuando se dio este reconocimiento. La historia hasta llegar al reconocimiento del derecho de ejercer el voto es relativamente reciente, aunque no tan reciente. Aún así, tiene muchos retos de estudio. Claro. El ejercicio del voto involucra nuestra libertad como mujeres de poder salir a ejercer el derecho. La problemática viene cuando la propia estructura social impide que tengamos tiempo para salir a ejercerlo, porque tenemos que realizar labores de cuidado, porque tenemos que atender los roles tradicionales que se nos han impuesto. Entonces, desde el punto de vista del derecho al ejercicio del voto, es muy interesante ver cómo todas estas estructuras, aunque aparentemente fueron niveladas o está diseñado el sistema para garantizarnos que podamos votar, en los hechos se hace muy difícil que podamos acceder, ¿no? El solo hecho de tener que salir a una casilla en un determinado horario, además en la colocación específica en la que sea del distrito, y dejar a nuestros hijos, hijas o personas que estén a nuestro cuidado solos o en compañía de alguien mientras nosotros ejercemos el derecho, ya presenta problemáticas. Si a eso le atribuimos otros tipos de problemáticas relacionados con los lugares en los que vivimos, a lo mejor mujeres indígenas pueden tener todavía más problemáticas, mujeres migrantes, todos esos contextos y todas esas interseccionalidades de vulnerabilidad hacen que el derecho al voto, aunque aparentemente ya es un derecho garantizado, no sea efectivamente ejercido. Y eso es muy interesante y es preocupante desde el punto de vista de derechos humanos. Y además porque este ejercicio del derecho a voto implica el reconocimiento también de que somos capaces de formularnos una propia opinión para decidir por quién votar, a quién darle nuestro voto. Sí, es un derecho básico el poder
involucrarse en los aspectos de la ciudadanía, ¿no? Tener reconocida una ciudadanía plena. Y lo que nos dice muy bien Alma es que no basta con que se haya reconocido, no basta con tener derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, si estos derechos no se pueden ejercer de manera efectiva. Y esto pone de relieve la necesidad de medidas adicionales. No basta con reconocer derechos. Es muy importante y ha sido fundamental que a través de la lucha de las mujeres se puedan reconocer, y hoy derechos tan elementales como el derecho al voto puedan estar escritos en la Constitución. Pero lo que nos explica muy bien Alma es que esto no es suficiente, que se requieren medidas para darle efectividad a estos derechos, y ahí es donde creo que es muy importante la labor de la justicia electoral y la labor de los jueces, esa función de los jueces de aterrizar los derechos y de concretarlos en reglas para un caso concreto. Y eso me daría paso, magistrada Fabiana, a preguntarte qué tan importante ha sido el papel de la Suprema Corte, el papel del Tribunal Electoral para dotar de contenido estos derechos electorales, de reconocimiento de derechos electorales de las mujeres. Bueno, podría poner algunos ejemplos, quizás más adelante Alma podría poner otros, pero por ejemplo, en 2014 se incluye en la Constitución el principio de paridad. Claro. Y se incluye el principio de paridad de una manera muy acotada, simplemente diciendo los partidos políticos tienen la obligación de observar la paridad en las postulaciones. En las postulaciones a los órganos de representación popular, a las legislaturas federal y locales. Entonces, esto pareciera una regla bastante acotada. Tiene que haber paridad en las postulaciones. Pero a lo largo del tiempo, a través de su interpretación y a través de su ejercicio jurisdiccional, la Corte ha dotado de un contenido muchísimo más amplio. Entonces, en un primer momento se dijo, bueno, no solo las legislaturas, también los ayuntamientos. Sí. En un segundo momento se dijo, bueno, no solo paridad vertical, sino también paridad horizontal. Sí. Entonces, cada vez se ha ido dotando de mayor contenido. También, en un siguiente avance, la Corte dijo no basta con que los partidos políticos postulen un número equilibrado de hombres y mujeres. Además, estas candidaturas tienen que ser efectivas y tienen que trascender a la conformación de órganos en forma paritaria. Entonces, ha sido fundamental la labor de la Corte. La magistrada Fabiana, jueza Alma, mencionaba dos conceptos que creo que es importante definir: el tema de la paridad vertical y el tema de la paridad horizontal. Si pudieras compartir con nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos para que se puedan familiarizar con ellos? Sí, y a lo mejor también lo podemos retomar. Del diálogo que ha habido entre la Corte y la Sala Superior y el Tribunal Electoral en todos sus niveles, porque los criterios que se han desarrollado desde la Corte o desde la Sala Superior luego permitieron que todos los órganos del Tribunal Electoral empezaran también a darle sentido a la paridad desde el estudio de las reglas. De manera que encontramos que la paridad de género para el tema de postulaciones es relevante no solamente en los diferentes escalafones de la postulación, sino que también tienen que estar, digamos, dotados dentro del escalafón al mismo nivel, ¿no? Digamos, si pudiera referirme a una forma sencilla, es horizontal porque está dentro del mismo escalafón y vertical hacia arriba. Desde el punto de vista del desarrollo de la jurisprudencia de la Sala Superior y de las salas regionales, el tema de paridad ha involucrado el reto de verificar cómo se lleva en los diferentes mecanismos de postulación. Tenemos mecanismos de postulación de diferentes espacios para que haya candidaturas. Por ejemplo, las legislaturas tendremos que ver representación proporcional y también tendríamos que estarnos refiriendo a la votación directa. Todas estas reglas, lo que me parece muy importante del diálogo que ha habido entre los órganos jurisdiccionales es que han ido dotando de contenido a cómo funciona la paridad para que sea efectiva. Claro. Eso quiere decir que se han dado las reglas para que, por ejemplo, cuando estamos hablando de legislaturas, las fórmulas completas vengan con la misma paridad. Eso parece una regla sencilla, pero garantiza que tanto propietarios como suplentes sean el mismo género y que por lo tanto siempre esté representado.
se han desarrollado criterios relacionados con bloques de competitividad. Sí. Las mujeres tienen que estar postuladas en distintos distritos, pero además en los distritos en donde tradicionalmente se gana o en donde es más probable que se va a ganar. Y eso va a garantizar que no solamente las postules, sino que lleguen a los puestos de toma de decisión. Para arriba también se ha generado criterios entre los diferentes órganos en donde se determina que la paridad tiene que estar garantizada en los diferentes escalafones del Estado. Tiene que estar en ayuntamientos, tiene que estar en los órganos locales, federales e incluso en la representación general del Estado. Entonces, me parece que en términos de horizontalidad y verticalidad hay mucho que se ha analizado desde los dos órganos. Y creo que lo más importante es que el diálogo no ha sido cerrado. Los dos organismos están trabajando porque todo lo que viene de la Corte después se implementa en salas superiores, en salas especializadas, salas regionales, y eso permite después, a la larga, que la mecánica se vaya fortaleciendo hacia la introducción de mujeres en puestos de representación o en cargos públicos. Este planteamiento que nos haces, jueza Alma, nos dibuja muy bien por qué es tan importante la intervención, y tú lo decías, este diálogo que se da entre institucional, entre Suprema Corte y entre Tribunal Electoral, y que además ha sido algo colaborativo y que se ve, por supuesto, que contribuye para el ejercicio de ese derecho. Y aunque pareciera algo muy básico, magistrada Fabiana, quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante que lleguen las mujeres a puestos de tomas de decisión, y por qué es importante que se garanticen estos mecanismos para que lo hagan? Por muchas razones. Las mujeres representamos el 50% de la población, claro, y tenemos los mismos derechos que los hombres. Entonces, la participación de las mujeres en las instituciones legitima a las propias instituciones. Es necesario que haya, claro, mujeres juezas, mujeres magistradas, mujeres diputadas, mujeres senadoras, porque esto legitima a las instituciones en un mundo en el que ocupamos, en el que representamos la mitad de la, claro, población. Adicionalmente, esto permite que las propias mujeres también traigan a la discusión pública una agenda de derechos de las mujeres. Entonces, las mujeres también pueden aportar la perspectiva de los derechos de las mujeres, pero simplemente también aportar una perspectiva diversa. La diversidad, la representación de todas las personas es fundamental para alcanzar una sociedad igualitaria. No puede haber una sociedad igualitaria si las leyes las hacen hombres blancos, propietarios de inmuebles, sí, ¿no? O sea, porque esta sociedad regida por solo un tipo de persona, pues va a construir reglas, sí, para ese tipo de personas. Entonces, pues es fundamental esta participación. Si me permites regresar al tema del diálogo jurisprudencial, claro, Erika, ahí es sumamente interesante este diálogo, y es muy interesante, si volvemos al tema de la paridad, cómo iniciaron con criterios, primero la Corte, unos criterios más vanguardistas frente a criterios más, digamos, literales del tribunal, y viceversa. Okay. En otro aspecto, el tribunal empezó más de avanzada y la Corte más conservadora. En el tema, por ejemplo, de integración de las listas, la Corte desde 2014 dijo, esto tiene que trascender al órgano, y yo tengo que no solo ver las listas, sino que interpretar las leyes de tal manera que quien llegue finalmente al cargo sea el mayor número de mujeres posible. Ahí, en los primeros asuntos que conoció el Tribunal Electoral, dijo lo contrario, dijo, el principio de paridad se cumple con la postulación. Sí. A la inversa, la Corte en un principio dijo, no creo que la Constitución exija paridad horizontal, y lo analizó en el tema de los ayuntamientos. Es decir, es cierto que en una planilla para un ayuntamiento debe haber igual número de hombres y mujeres, pero no importa quién encabeza la planilla. Claro. Entonces no importa que todos sean presidentes municipales. Eso está dentro de la libertad de configuración. Y la Sala Superior dijo, no,
sí tiene que haber paridad también respecto de quién encabezan las planillas. Entonces, cuando un partido político postula planillas para los ayuntamientos, algunos de sus candidatas tienen que ser mujeres para presidentas municipales y otros hombres de manera paritaria. Y finalmente, a través del diálogo y a través de las contradicciones de tesis, ya llegamos a los criterios más protectores, pero fue a partir de este diálogo y de esta progresión en los criterios que fueron evolucionando. Muy importante lo que menciona la magistrada Fabiana, porque al final es, sí, un diálogo entre tribunales que incluso han llegado les ha tocado ver en algunos asuntos a ambas partes. Y se me viene a la mente el caso de las que en algún momento fueron denominadas las llamadas Juanitas, que tocó verlas tanto en sala superior como después en Suprema Corte, que eran, ¿recuerdas este caso Sí, sí, sí. Y bueno, me regreso justamente con el tema de las Juanitas a la importancia del diálogo institucional. Claro. Es que cuando se logró generar un diálogo y el reconocimiento de la necesidad de un diálogo entre los dos órganos que resuelven y que protegen los derechos políticos electorales, creo que se pudo dar un avance mucho más completo hacia la protección del tema de paridad, porque entonces ya venía alimentado desde la Suprema Corte y desde los criterios del Tribunal Electoral en todos sus órganos. Fíjate que el tema de las Juanitas es uno de los temas más interesantes para analizar las problemáticas que genera una estructura en donde de hecho los hombres, digamos, en términos tradicionales, buscan la forma de perpetuar la estructura generalizada en donde tradicionalmente ellos son los que toman el poder, ¿no? De manera que en ese momento podría haber titulares mujeres y suplentes hombres. Claro. Y la regla no preveía la prohibición de que existieran fórmulas mixtas. Lo que se provocaba cuando existía ese tipo de mecanismos y la falta de estudios sobre los impactos en la toma de las candidaturas y luego de la toma de los encargos públicos, es que se generaran mecanismos en donde las mujeres aparentemente accedían a los cargos, se retiraban y subía el suplente, ¿no? De manera que se seguía perpetuando el sistema tradicional en el que los hombres eran los que ejercían los cargos públicos. Ese sistema, por ejemplo, al ser analizado desde las dos instituciones encargadas de la protección de derechos y de las interpretaciones de normas, después dieron vida al análisis de muchas más normas. Pero en principio lo que se analizó es los mecanismos para que las mujeres accedan a los cargos públicos no pueden ser sobresaltados, digamos, sí, no pueden ser amañados a través de otros mecanismos que, por cierto, también son legales. De manera que las interpretaciones siempre tienen que llevar al último fin, que es permitirnos a las mujeres acceder a los cargos públicos. Ese tema, en particular, ese caso creo que fue muy relevante para visibilizar por qué la paridad requiere de acciones que la hagan contundente, que permita que sea efectiva y no solamente en normas aisladas o como en principio sucedió, digamos, tímidamente entrando en el sistema de ejercicio de derechos políticos electorales. Y es cierto y muy claro lo que planteas, jueza Alma, respecto a cómo los hombres buscan perpetuar estas estructuras que les permitan mantener pues la desigualdad. Y eso me da pie a preguntarte, magistrada Fabiana, si el derecho electoral es neutral, o si hay necesidad de visibilizar esas desigualdades que incluso se perpetúan desde la ley. Bueno, podríamos decir que el derecho electoral tiende a no ser neutral, ¿no? Ya tenemos establecidas no cuotas, pero sí un principio de paridad, que es un principio constitucional muy potente, muy poderoso. Entonces sí tenemos ya un arsenal, digamos, legislativo y constitucional bastante robusto que está diseñado para lograr abatir estas desigualdades históricas. Con todo,
a pesar de ello, siempre es posible interpretarlo o aplicarlo de manera a hacer nugatorios los derechos. Y más que los hombres, yo diría nuestra sociedad, el patriarcado en el que vivimos, siempre va a tender a buscar caminos para resistir, ¿no? Y creo que existe claramente una resistencia a la participación de las mujeres en todos los ámbitos. No es pacífico decir que las mujeres tenemos que estar en posiciones de poder, no es pacífico decir que tenemos que tener la posibilidad de salir a gobernar y estar en la economía. Realmente en un ámbito como este lo decimos y podemos estar todas de acuerdo, pero la realidad es que en la sociedad todavía permean y todavía prevalecen muchas visiones de los estereotipos de género y del rol que nos corresponde a las mujeres y que siguen viendo con mucha sospecha el que las mujeres quieran salir de ese rol tradicional. Entonces, a pesar de que el derecho no es tan neutro, en su aplicación se busca neutralizarlo y de ahí la necesidad de que la justicia electoral tenga la misión de hacer valer realmente esos, pues, acciones afirmativas, ¿no?, que hay en la ley para lograr los derechos de las mujeres, para hacerlos efectivos. ¿Y qué tanto estos estereotipos que forman parte de esta desigualdad estructural que hemos enfrentado por muchos años y que son parte también del patriarcado, están presentes o se hacen visibles como parte de la resistencia para que nos incorporemos en la vida pública, en la vida política del país? Es que los estereotipos son parte de la problemática que genera la fuerza del sistema patriarcal. Como el sistema patriarcal se refiere a una estructura social, cuando los estereotipos se arraigan, cuando las ideas de lo que debería ser o de lo que deberíamos hacer las mujeres están muy arraigados, la problemática es, como bien lo decía la magistrada, siempre se nota con sospecha, digamos, nuestra entrada hacia la arena pública. Tratándose específicamente de derechos político-electorales, pues tocamos temas muy sensibles de la sociedad, porque estamos hablando del ejercicio de derechos que va a incidir en cómo vamos a funcionar, ¿no? Implementación de leyes, políticas públicas, cómo va a funcionar la sociedad. De manera que cuando el estereotipo está arraigado y parece ser que nosotras no tenemos las aptitudes o capacidades para tomar este tipo de decisiones, lo que sucede es que el propio sistema cierra las puertas. Claro. Por eso es tan importante que empecemos a comprender de qué se trata el patriarcado, porque efectivamente la magistrada hizo una acotación que creo que es la más importante. Es un sistema social, no se trata de hombres o mujeres, aunque tradicionalmente los roles que están cargados para los hombres son los que han generado, digamos, mayor participación. Y los de las mujeres, pues por los roles que han sido asignados a través de la historia, son los que nos relegan más a tareas que no implican la toma de decisión. Entonces, ¿cómo influyen los estereotipos en la posibilidad o la falta de posibilidad de que ejerzamos derechos políticos electorales? Lo podemos ver desde diferentes facetas. Ya quería hace rato comentar una, que es el ejercicio del derecho a voto, pero además lo podemos ver cuando ya estamos en las postulaciones de cargo. Estos estereotipos generan arenas muy fértiles, por ejemplo, para fenómenos como violencia de género. Cuando tenemos la idea de que los roles tradicionales tienen que ser como tradicionalmente han sido, empiezan los ataques, digamos, o las confrontaciones más directas con las mujeres por ser mujeres. Y creo que eso inhibe la participación en la etapa de candidaturas, ya no en el ejercicio del cargo, solamente hablando de la parte en donde se están postulando las mujeres para los puestos. Vamos a hacer una breve pausa y regresando vamos a retomar un tema que ya nos deja ver la jueza Alma del Valle, que tiene que ver con la violencia política de género, y retomaremos algunos de los criterios relevantes que tiene la Suprema Corte y el Tribunal Electoral respecto a temas electorales. No le cambie, regresamos en un momento.
Ya estamos de regreso en este espacio Justicia Abierta, conversando sobre un tema de coyuntura que tiene que ver con la justicia electoral y la perspectiva de género. Y por supuesto nos acompaña la magistrada Fabiana Estrada Tena y la jueza Almadelia del Valle. Y retomando la conversación, ya nos comentaba la jueza Almadelia de las diferentes violencias que se viven. Y ahí sí me gustaría, magistrada Fabiana, si nos pudieras ayudar a conceptualizar qué entendemos por violencia de género. Ya decíamos en el bloque anterior que vivimos en un sistema patriarcal, que es un sistema de opresión en el que las mujeres ocupamos una posición de inferioridad. Todo sistema de opresión se sirve de la violencia para mantener esas relaciones de opresión. Entonces, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es inherente a este sistema de dominación y es una violencia que se ejerce constantemente en todos los ámbitos y de todas las dimensiones, desde las niñas hasta las mujeres adultas, desde el ámbito privado hasta el ámbito público. Las mujeres cotidianamente, rutinariamente, experimentamos violencia de género, ya sea en expresiones aparentemente inofensivas, pero que puede llegar hasta grados, pues, de una violencia extrema. Y evidentemente, si esto es así, entonces el ámbito electoral y el ámbito del ejercicio de los derechos electorales no puede estar exento de esta violencia, que además se puede ver exacerbada precisamente con esta llegada de las mujeres a la política y a los ámbitos públicos. Creo que es algo que genera genera ese impulso de mantenerlas a raya. Sí, porque ya lo decías, jueza Alma, hay esta resistencia porque implica, por supuesto, el perder el control y el dejar de lado ese sometimiento que puede haber. Y esto me lleva a preguntarte si hay algún tipo de violencia política de género cuando estamos hablando de temas electorales. ¿Qué entendemos por violencia política de género? Ya cuando hablamos del tema específico, tienen que cumplirse varios requisitos, pero en términos generales y en concordancia con el concepto en lo general, la violencia tiene que ser ejercida en contra de una mujer porque es mujer. Tiene que tener un impacto desproporcional en su esfera de derechos y esos derechos tienen que trascender a la esfera político-electoral. Y eso pues básicamente quiere decir que va a incidir en el ejercicio del derecho que esté en ese momento. Me parece que de los temas más prolíficos en relación con violencia de género en materia electoral han sido los que tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión, cuando lo tenemos que ponderar con referencias, digamos, a mujeres y cómo esto impacta en el ejercicio de sus derechos. Quizá pueda servir como un ejemplo de violencia política, específicamente cuando hablamos de este tipo de derechos, porque lo que se analiza en esos momentos es cómo el ejercicio de la libertad de expresión puede incidir en el ejercicio del derecho de la mujer, ya sea al acceso de un cargo público a través de las postulaciones o cuando se está ejerciendo. Me parece interesante entonces que lo que se analiza entonces es como una expresión que pudiera parecer aparentemente inofensiva o que es compartida porque así ha sido a través del tiempo, puede afectar desproporcionadamente a una persona y cómo eso se puede traducir después al reconocimiento de que existe violencia de género. Por ejemplo, a través de la difusión de spots en donde se perpetúan este tipo de estereotipos de que las mujeres deberían, ¿no?, tener haciendo labores de cuidado. Exactamente, y ¿no?, plantean la idea de que por lo tanto no somos aptas para el ejercicio de cargos públicos. Entre el derecho de libertad de expresión ejercido cuando hablamos, cuando generamos arte, cuando emitimos o transmitimos opiniones, y el derecho de las mujeres de ejercer la política o de ejercer los cargos públicos, hay una línea que nos permite ver cómo la violencia de género incide en las mecánicas de procesos electorales y del ejercicio de los cargos.
Simplemente creo que es interesante que desde el punto de vista de justicia electoral, la violencia de género se analiza desde muchas facetas. Pueden ser actos específicos de violencia contra una mujer, actos graves que pueden llevar a vulnerar integridad física, a vulnerar derecho a la vida, pero también puede ser actos aparentemente inofensivos como referirse despectivamente a una mujer, colocarlo en redes sociales para denostar a la persona específicamente por ser mujer. Claro. Y ese tipo de cuestiones me parece interesante analizarlas, pero por lo comunes que son, tristemente comunes y tristemente aceptables, porque estamos todavía en un sistema que dice que así puede ser. Y creo que la materia electoral nos da una oportunidad de muchas, pero una oportunidad de replantearnos cómo funciona la violencia de género cuando nosotras somos las que ya estamos en los puestos de toma de decisión. Porque además nos permite presentarnos hacia toda la ciudadanía en todos los niveles, realizando diferentes tareas. Magistrada Fabiana, la jueza Alma ya planteaba algunos de los ejemplos, algunos de los casos donde se ve claramente que se trata de violencia política de género. ¿Se te vienen a ti a la mente algunos otros donde digas, por supuesto, aquí se está buscando denostar a la mujer que está compitiendo para un cargo público, o que pudieran parecer neutrales, pero que en realidad no lo son? Yo creo que en el diálogo político constantemente se utiliza violencia de género, violencia política de género, porque la justificación siempre va a ser que fuera un hombre o una mujer es una contienda y que entonces las críticas son válidas, y siempre vienen entonces los prejuicios de que las mujeres exageran, de que las mujeres se hacen las víctimas. Entonces es muy fácil salirse con la suya en el ámbito de la política, de la violencia de género, porque realmente hay una resistencia a creer que existe esta violencia. Hay las personas, ni siquiera hombres y mujeres, nos atrevemos a reconocer que muchas cosas son violencia de género. La tenemos tan internalizado, incluso las mujeres, que a veces podemos decir, no puedo yo denunciar esto como violencia de género porque voy a ser vista como débil, como haciéndome la víctima, como aprovechándome del marco normativo. Entonces nosotras mismas dudamos de ser víctimas de violencia de género, porque lo tenemos a ese grado internalizado. Realmente muchas mujeres aceptamos la violencia en todos los ámbitos sin alzar la voz, porque creemos que no es muy importante, porque creemos que es exagerado denunciarla. Entonces es muy perverso, porque realmente se cuela por todos lados la violencia y es mucho más común de lo que parece. Y qué importante esto que planteas, magistrada Fabiana, porque al final es lo que no se nombra, no existe, lo que no se reconoce, lo que no se denuncia, se mantiene, es parte de lo que se va perpetuando, y lo que mantiene este sistema patriarcal, que ya lo dijimos, no es hombres, mujeres, sino que es en conjunto como sociedad. Y ahí me gustaría preguntarte, jueza Alma, ¿cómo se vive esta violencia política de género en las diferentes etapas del proceso cuando una mujer decide contender a un cargo de elección? Porque sí, me da la impresión que pueden ser diferenciados. Sí, y voy a retomar algo de lo que nos decía la magistrada en el bloque anterior. La reforma que permite la entrada de las bases de la paridad de género fue desarrollada en muchos niveles, porque en muchos niveles sucede la problemática de paridad. Claro. De tal manera que tenemos o se tuvieron que estudiar las problemáticas desde la conformación propia de los partidos, desde el inicio mismo de las contiendas electorales. Las mujeres entonces tenían que tener garantizadas la posibilidad de entrar en los partidos para desde ahí empezar a permear, digamos, hacia arriba. Y eso es interesante y es llamativo, porque una de las cosas importantes que nos decía la magistrada, y a mí me parece la más importante, como no hay representación de las mujeres, las operadoras que realizan el sistema
quedan relegadas y por lo tanto el propio sistema reproduce siempre los fines tradicionales. Cuando se empieza a obligar a que las mujeres permeen en todos los aspectos, empieza a haber una producción, me parece, un poco más reforzada de los sistemas que permiten la paridad. Entonces, cuando estamos analizando paridad y violencia política, la podemos ver desde todos los aspectos de la estructura que permiten la toma de un cargo público. Y me refiero incluso a la conformación de partidos, a la generación de listas para candidaturas, a la toma del puesto. Una vez que una mujer ya pasa por todas las etapas de la postulación y logra el acceso al cargo público, entonces vienen otros tipos de dificultades. Porque una vez que está el ejercicio del cargo público, hay que legitimar la tarea que se está haciendo. Hay que responder a las, digamos, a las resistencias que vienen del exterior. Y si quisiera yo dar una opinión, me parece que la violencia política se puede permear en todas las etapas, y es grave de igual manera en cualquiera que suceda, porque es un sistema. Como somos una sociedad, manejamos un sistema que es completo, de manera que si falla una parte, empieza a fallar la demás, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y creo que es una de las cuestiones que más han sido destacadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Tribunal Electoral. Y creo que lo que es muy importante es que cuando se explican todas las razones o todos los impactos, es muy fácil comprender por qué tenemos que estar ahí. ¿No? Necesitamos estar ahí porque somos un sistema social y este sistema social está conformado por muchas visiones, por muchos géneros, por muchas personas y todas tenemos que tener cabida para poder generar una sociedad igualitaria, con reglas igualitarias que además vengan desde la perspectiva o nutridas con la perspectiva de muchos tipos. Tú ya lo decías, magistrada Fabiana, que es importante reconocer este tipo de violencia, visibilizarla. Y te preguntaría qué mecanismos existen para que las mujeres que están en la contienda política, en procesos electorales, puedan denunciar y hacer valer sus derechos. Bueno, la violencia política de género está reconocida en la Ley General para las mujeres, para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, está sancionada en la Ley de Partidos Políticos, está sancionada en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales. Entonces, realmente hay muchos mecanismos de sanción que tienen que hacerse valer y que es importante poder acudir a ellos, pero sobre todo, nuevamente, los criterios, ¿no? Ya tenemos, vuelvo a la idea del arsenal legislativo, tenemos todas las herramientas, pero aquí lo que se requiere y que se está dando es la aplicación, aterrizar estas leyes a casos emblemáticos que sirvan pues de ejemplo para casos futuros. Y ahí te preguntaría, magistrada Fabiana, ¿qué tan importante, y te lo pregunto a ti, ahora igual se lo preguntaré a la juez Alma, ¿por qué es tan importante esto que tú de lo que has hablado muchísimo, el de desaprender algunas cosas y que haya como sociedad, tengamos un nuevo aprendizaje? Porque la desigualdad de género es un sistema que produce discriminación, que produce que muchas personas no gocen de sus derechos en igualdad de circunstancia que otras, produce dolor humano cuando una mujer simplemente no es libre de perseguir sus sueños o cuando una mujer es víctima de violencia por ser mujer, por haberse atrevido a perseguir un sueño. La desigualdad que permea en nuestra sociedad no es ética. Aquí hay un problema moral, Más allá de si somos iguales, más allá de si las mujeres tenemos características, no características, creo que esto es un debate vacío. No importa saber si somos inherentemente distintos, complementarios. El punto es que las mujeres no gozamos de los mismos derechos y que esto es moralmente inaceptable. Claro. Entonces, si esto está siendo posible a causa de dinámicas, estructuras
maneras de pensar que lo están perpetuando. Entonces tenemos que identificar todas estas estructuras e irlas desmantelando. Y en ese papel las mujeres tenemos un rol muy importante, no solo en hacernos escuchar, no solo en luchar por nuestros derechos, sino en reconocer en nosotros mismos nuestros propios sesgos, nuestra propia discriminación hacia otras mujeres, este propio machismo que tenemos internalizado. Muchas veces las mujeres hacemos la tarea del patriarcado, las propias mujeres, toda la sociedad estamos haciendo de policía respecto de los roles de las mujeres y todos caemos en algún u otro momento, en público o en privado, en la reproducción de estos estereotipos y prejuicios. Y es fundamental irlos desarraigando primero de nosotros y luego contribuir a que se desarraiguen de toda la sociedad. Y ahí te preguntaría, jueza Alma, ¿cuál es el papel que las personas juzgadoras desde tribunales juzgados tienen para una sociedad igualitaria, para construir una sociedad igualitaria, para romper con este, pues sí, patriarcado que se mantiene? El conocimiento de cada caso, la generación de criterios, la interpretación de la norma, me parece que lo que permite es justamente que vayamos abonando al cambio de este sistema. Ya la magistrada hacía mucho hincapié en la importancia de tener un arsenal no solo legislativo, sino un arsenal interpretativo. Sí. Y es que la interpretación, esos criterios que se van generando a través de los órganos jurisdiccionales, permean también en nuestro sistema de pensamiento. Y creo que eso me parece lo más importante desde el punto de vista de la labor que realizamos. Cuando nosotros interpretamos las normas y permitimos que la paridad de género se haga real, se materialice, lo que estamos haciendo es abonar un poco al sistema del cambio estructural, pero en nuestros pensamientos. De manera que combatimos sesgos, combatimos estereotipos, pero para lograrlo necesitamos un conocimiento muy profundo de cómo funciona esta problemática social y cómo la podemos combatir. Y eso en términos actuales parece un poco complicado o va lento. Es muy fácil a veces tomar decisiones que aparentemente abonan al sistema, pero cuando no se miden bien en el futuro, cuando no se miden bien los impactos hacia todas las personas involucradas, pueden generar, de hecho, que nosotras salgamos de las arenas públicas y las arenas de toma de decisiones. Creo que esa es la parte más importante de nuestra labor como jueces. Magistrada, y ahí yo te pediría que nos complementaras porque a ti te ha tocado acompañar sentencias y también, por supuesto, ahora desde la labor en el tribunal, donde se ve la importancia de que sean políticas que tengan en cuenta el tema de las labores de cuidado, de la desigualdad sexual, de división sexual del trabajo, que no sean solamente en el marco normativo. Sí, es fundamental juzgar con perspectiva de género, ¿no? Simplemente juzgar con perspectiva de género, que es una obligación de todas las personas juzgadoras, de todos los operadores del sistema jurídico y que implica desentrañar estas dinámicas, desentrañar estas desigualdades, visibilizarlas y meter correctivos. Es muy importante también salirnos de solo el discurso de derechos, ¿no? Salir de la retórica e ir más allá realmente a visibilizar las problemáticas, porque esto tiene pues esa función pedagógica a la que se refería la jueza Alma, pero también tiene una función de reparación. Cuando una mujer lee una sentencia donde se visibiliza su contexto, donde se visibiliza lo que enfrentó, lo que vivió y la manera en que la justicia federal la ampara y la protege por eso, esto tiene una dimensión reparadora fundamental. Entonces, va mucho más allá de hablar de una retórica de derechos, va mucho más allá de decir con perspectiva de género te doy la razón. Realmente es algo que tiene que permear muchísimo a la argumentación de las sentencias. A veces una línea, simplemente visibilizar una realidad, un contexto, una desigualdad, visibilizar una discriminación, puede tener un impacto importantísimo. Entonces creo que es muy importante para esto, pues, hacer análisis serios del contexto, hacer análisis serios de las pruebas,
para encontrar estas realidades, verbalizarlas, porque lo que decías, lo que no se nombra no existe. Entonces, si solo decimos, ya aquí está la tesis de perspectiva de género y por lo tanto tiene la razón, tampoco estamos cumpliendo esa misión. Entonces, es tomarse en serio la perspectiva de género, aplicarla y entender que es una obligación y que si no juzgamos con perspectiva de género, lo único que estamos haciendo es perpetuar y reproducir las desigualdades arraigadas en la sociedad. Por supuesto. Y en esta charla tan nutritiva, tan inteligente que ustedes nos han compartido, han planteado el tema, por supuesto, de cuotas de género, de la paridad, tanto transversal como vertical como horizontal. Y te preguntaría, jueza Alma, ¿qué retos hay todavía para enfrentar? ¿Hacia dónde se tendría que caminar como sociedad en el tema de justicia electoral y género? Creo que los retos son tantos como el sistema tiene resistencias. Claro. Porque mientras tengamos esas resistencias, los retos van a estar presentes. Y lamentablemente las medidas que tenían que ser temporales se van a tener que ir alargando mientras no podamos quitar ese sistema que nos está obstaculizando todo. A mí me parece que desde el punto de vista de justicia electoral, el reto mayor es permitir que se tome en serio la perspectiva de género desde todas las instituciones, ya sean jurisdiccionales, ya sean administrativas, ya sea desde la vida de los órganos de los partidos políticos. Y me parece que esta perspectiva, la aplicación de esta perspectiva de manera correcta, de manera seria, de manera estudiada, es el mayor de los retos. Creo que se ha decantado mucho este tema de género hacia una retórica que resulta vacía cuando no se entiende. Si la aplicamos, internalizamos y comprendemos, creo que ahí está el mayor reto. Vamos a obtener resultados tangibles. No quisiera que concluyéramos, magistrada Fabiana, sin retomar algo que me pareció muy importante a lo largo de esta charla, que tiene que ver con el papel de la sociedad civil y también el de los movimientos feministas o la propia labor que podemos hacer las mujeres para visibilizar estos derechos y además para llevar casos a tribunales y juzgados a la propia Suprema Corte. Es que a veces pareciera que, ¿por qué la Corte no analiza tal tema electoral? Bueno, porque no ha llegado. Si nos puedes compartir eso, que además tú lo has vivido muy de cerca. Sí, desde una visión deliberativa, participativa, realmente todos tenemos el deber desde nuestra trinchera de colaborar a derribar estas barreras. Cuando decimos la Suprema Corte emitió este criterio, el Tribunal Electoral emitió este criterio, lo que hay detrás normalmente son luchas de mujeres que llevaron los casos hasta allá, que decidieron alzar la voz, que decidieron denunciar, que decidieron realmente llevar a hacer valer los derechos, y entonces ahí vemos la importancia de estarlos siempre defendiendo, porque ya tenemos muchas herramientas legislativas, tenemos muchas herramientas normativas que han sido producto de la lucha de las mujeres, pero siempre está el riesgo de regresión y lo vemos con lo que está pasando en Estados Unidos, con el tema de aborto que la Corte lo revirtió en Estados Unidos. Realmente estas conquistas no las podemos dar por sentadas. Estas conquistas tenemos que seguir luchando por ellas en todo momento y bueno, siempre está ese riesgo de regresión y por eso es muy importante esta lucha constante y este diálogo también entre personas juzgadoras y la sociedad civil. Creo que tenemos que estar abiertos a escuchar a la sociedad a la que servimos, ¿no? No podemos, por supuesto que tenemos que ser neutros e independientes, pero también somos jueces que juzgamos en una realidad social determinada y no podemos hacer oídos sordos, no podríamos taparnos los ojos justo cuando la igualdad de género requiere abrir los ojos, identificar las desigualdades y desterrarlas. Entonces, por eso es muy importante estar atentos a las demandas y sociales. Como jueces no podemos ser ajenos a eso. Y ya para concluir, jueza Alma, quisieras dejarle yo sé que tú sigues y tienes algunas ideas en común con la jueza Ruth Bader, y ella ha planteado diversas cosas que tienen que ver, por supuesto, con
el estar presente las mujeres en todos los puestos, en todos los lugares. ¿Quisieras hacer algún planteamiento al respecto? Sí, y a lo mejor puedo aprovechar para terminar de redondear. Esta lucha también pasa por garantizar que estemos en los lugares correctos para que esa lucha continúe. Y hablando de justicia electoral, eso se traduce en garantizar que estemos en los puestos estratégicos y en los puestos de toma de decisión claves para que podamos impulsar esa lucha. Y ya si nos referimos a grandes personalidades, pues esa lucha también pasa por permitir que grandes mujeres lleguen a lugares donde establezcan modelos que después puedan ser reproducidos a través de las generaciones más jóvenes, de las que vienen. Claro. El que se puedan ver representadas, tú lo decían bien ambas, no solo en el tema de los cargos de elección popular, sino en todos los espacios, que sepan que las niñas, las jóvenes que hoy las están viendo ustedes, iniciaron también ustedes en una carrera judicial, hoy la jueza Alma está en un juzgado, la magistrada ha recorrido muchos años de carrera judicial que le han permitido ahora estar como magistrada del tribunal. Y si quisiera que tú nos dijeras, magistrada, desde tu experiencia, ya lo dijiste hace un momento, el por qué es tan importante que las mujeres estén ahí en esos espacios y en todos, principalmente en el tema electoral. Porque es una cuestión de derechos, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de igualdad, es una cuestión de libertad, de tener el derecho de perseguir tus sueños, es una cuestión de legitimidad de las instituciones, es una aspiración de la democracia. No podemos hablar de democracia si no hablamos de todas las personas que conformamos el mosaico de la sociedad. Es una cuestión de representación, es una cuestión de modelo a seguir. Y es una cuestión, pues, de derechos humanos, ¿no? Es una obligación del Estado mexicano, en fin, en una multiplicidad de dimensiones, la igualdad y la paridad y la participación de las mujeres es una exigencia. ¿Y coincidirías conmigo que también es como un deber histórico por quienes nos precedieron, por esa lucha histórica que han dado? Sí, me levanto sobre los hombros de las mujeres que me precedieron, sí, sin duda. Tenemos, pues, las mujeres pertenecemos en todos los lugares donde se están tomando decisiones. Ya que querías las citas de Ruth. Así es, porque ambas coinciden igual en el seguimiento. Pues yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido tener esta charla con ustedes y además que hayamos podido reflexionar con nuestro público televidente de estos temas tan relevantes, justicia electoral y género, de cuotas de género, la paridad y de los retos. Magistrada Fabiana Estrada, muchas gracias. Querida jueza Alma del Valle, muchas gracias también. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos en su programa Justicia Abierta. Hasta la próxima.